Muy bien, empezamos, no te preocupes, empezamos, pues si quieres, con Isabel. Isabel, ¿cuál crees que es el papel que han de tener las sociedades científicas en la medicina de precisión? ¿Qué papel tienen que jugar? Gracias. Bueno, yo quería empezar por dar las gracias por esta invitación, es un auténtico honor y las gracias desde COSTE. COSTE incorpora... ¿Ahora sí? Sí, perdón. Bueno, quería dar las gracias por la invitación aquí y felicitar a los organizadores de estas jornadas, que veo que ya están siendo consecutivas varios años y eso es realmente muy importante. Y vengo en representación de COSTE, y COSTE es una confederación de sociedades científicas y bueno, pues agradezco enormemente la pregunta. Bueno, estamos hablando de medicina de precisión y medicina de precisión implica la participación absolutamente pluridisciplinar de muchas áreas de conocimiento, ¿no? Desde ese punto de vista, una confederación de sociedades como la nuestra, pues es verdad, puede ofrecer un panel excelente de expertos que puedan en un momento determinado asesorar. ¿Y por qué es necesaria esa pluridisciplinariedad? Bueno, porque obviamente estamos hablando de nuevas tecnologías que implican la participación de ingenieros, de físicos, de matemáticos, de informáticos, que son absolutamente imprescindibles, no solo para el desarrollo, sino también después para la interpretación de los resultados. Y por lo tanto deben de no solo poner a punto las tecnologías, sino también después asesorar a los clínicos que están detrás de esa medicina de precisión, de poder aplicar esa medicina de precisión. Indudablemente todas las áreas biológicas y biomédicas es absolutamente imprescindible que todas esas nuevas tecnologías que se van a aplicar, esas nuevas terapias que se están desarrollando, tengan un fundamento preclínico anterior a la aplicación en la clínica. De manera que vamos a estar hablando de lo que llamamos las tecnologías ómicas, ¿no?, que van a aportar una cantidad ingente de datos relacionados con nuestro material genético, con nuestra capacidad de producción de proteínas, con la forma en la que una determinada célula responde en un contexto adecuado, fundamentalmente en situaciones patológicas. Todo esto genera una enorme cantidad de datos que en un momento determinado conectan con esa inteligencia artificial de la que Josep María nos ha hablado, de manera que todo eso requiere una participación de un gran número de científicos amparados en este gran número de sociedades. De manera que indudablemente creemos que las sociedades científicas van a poder jugar un papel extraordinario en el desarrollo de esta medicina de precisión. También hay un aspecto importante y es que creemos que no son solo las sociedades científicas las que pueden aportar pues el conocimiento y la capacidad para el desarrollo de este tipo de medicina, sino también habrá detrás unas asociaciones de enfermos. Desde nuestra vocalía, el otro día que reunía las sociedades del área nuestra, aunque os digo que realmente la puesta a punto de la medicina personalizada implica a todas las vocalías de la COSTE, ¿no?, hasta incluso las de derecho, porque habrá una cantidad importante de nueva legislación que sea necesaria para el desarrollo de esa medicina personalizada. Pero bueno, yo las reunía y me decían, bueno, no nos olvidemos de los pacientes. El paciente que también ha salido aquí, ¿no? Acabamos de escuchar si los datos son del paciente, si son del sistema público, de qué manera, ¿no? Habrá que contar con los pacientes porque esta nueva medicina de precisión implica una enorme cantidad de datos que de alguna manera pues los pacientes tendrán que opinar sobre cómo desarrollarlo. Entonces, bueno, en conclusión, creemos que sí, que sin lugar a dudas las sociedades científicas van a jugar un papel fundamental y, bueno, el detalle de que no van a ser solo las sociedades científicas relacionadas con la biología, la medicina
que nos hablará ahora mucho más Pilar, sino que sociedades científicas en todas las áreas de conocimiento van a ser importantes en este proceso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a Pablo, si os parece. El doctor Lapuncina, ¿nos oye, Pablo? Que él era sí, él. Lo que no sé si me oís bien vosotros, sí. Porque tengo problemas de conexión con la cámara, pero no sé si me oís bien. Te oímos perfecto. Y Pablo, la idea era empezar justo contigo, preguntándote y que compartieras con nosotros un estado de dónde vamos en medicina de precisión. No te he oído bien, perdóname. Sí, ¿ahora me oyes? Ahora. Sí, muy bien. Sí, te preguntaba, Pablo, que en tu opinión, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en medicina de precisión? Bueno, pues un poco lo que comentaban mis compañeros en la mesa. Realmente es en genética, en genómica, en enfermedades raras, todo lo que tenga que ver con datos, genómica, inteligencia artificial, es lo que viene para la medicina genómica, la medicina de precisión en los próximos años. No es que lo digamos nosotros desde el Ciberer o lo diga yo específicamente, sino que el decano de Stanford, en una reciente entrevista, le preguntaron, Stanford es probablemente una de las 3 mejores universidades del mundo y quienes más están aportando en temas de secuenciación masiva y en medicina genómica de altísima secuenciación. Y le preguntaron al decano en una entrevista cómo él veía o qué él creía por dónde iba a ir la medicina en los próximos años, y él respondió con 3 datos, ¿no? Dijo, solamente va a estar relacionada a todo lo que tenga que ver con la genómica, la inteligencia artificial y el compartir datos de pacientes. Por lo tanto, yo creo que efectivamente esas 3 áreas son las que van a estar totalmente involucradas en el diagnóstico y en el tratamiento, porque habrá posibilidades de poder diseñar tratamientos in silico para pacientes con enfermedades poco frecuentes. Para los próximos, yo diría que 10-15 años por lo menos, la medicina del futuro va a estar en esos 3 pilares. Estamos hablando como si fuera algo del futuro, pero es verdad que en determinadas áreas está ya aquí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Sí. Bueno, yo, perdón que tengo un trancazo, me sumo a los agradecimientos y vamos, me parece un lujo tener este tipo de reuniones. Efectivamente, tanto la doctora Amador como yo somos oncólogos médicos y es verdad que en la oncología pues la medicina de precisión es una realidad hoy en día en algunos tumores, no en todos, pero los que llevamos muchos años en la profesión, en hematología también, podemos echar la vista atrás y darnos cuenta de la revolución que ha supuesto. Por lo tanto, es una realidad y como decía el doctor Lapuncina y también decía Isabel, efectivamente esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué papel tienen las sociedades científicas médicas? Yo creo que tienen un papel crucial, porque cuando te dedicas a un ámbito, tú eres capaz de ver cuál es la realidad, cuál es la complejidad de la realidad aplicada en nuestro sistema público de salud y cuál es el futuro a corto plazo. El doctor Hernández, aquí del jefe de servicio de hematología, y yo estamos en la junta directiva de FACME y realmente una de nuestras tareas permanentes es convencer a la administración de la bondad de los consejos que regalamos libremente, pero desde la experiencia. Me da igual que estemos hablando de medicina de precisión, de formación, de COVID, de lo que sea. Los profesionales somos los que tenemos el conocimiento y las sociedades científicas médicas tienen el conocimiento de la parte médica. Pero realmente luego es muy frustrante porque una vez que tú dices que la medicina de precisión es una realidad en parte de la oncología, tienes que aterrizarlo en la práctica. Entonces eso tiene, uno, la connotación de qué me sirve un biomarcador si el fármaco me tarda 2 años en llegar y podríamos abrir ahí un melón de narices. Otro es
¿Cómo se implementa esto en el sistema público? Tenemos un ministerio que dicta unas normas, pero tenemos la sanidad transferida, y la realidad que todos conocemos es que la inversión en sanidad es diferente, y dentro de que la inversión es diferente, la apuesta por una cosa versus otra, que es perfectamente lícita, pero es diferente. Pero la realidad es que a día de hoy no todos los pacientes tienen acceso a lo mismo. Una vez que trabajas en ese marco, y en el tema, por ejemplo, de la medicina de precisión, una de las comunidades que ya tiene un sistema organizado, por lo menos en oncología, no lo sé en hematología, por parte de la administración catalana, es para de alguna manera asegurar que todos los pacientes con determinados tumores tienen acceso a un mínimo de pruebas diagnósticas, que por cierto todavía no están en la cartera común de servicios. Pero eso no es así en otras. Entonces yo creo que las sociedades científicas somos los que tenemos o podemos, si confían en nosotros, si somos capaces de que nos escuchen, decir, mira, es que esto no puede ser, que si un paciente se diagnostica en Cataluña tenga opciones de tratamiento diferente porque se aplica ya la realidad de lo que es la medicina de precisión de otro que viva en otra comunidad. Pero además, los que nos dedicamos a eso, y por tanto las sociedades científicas, que es donde estamos agrupados, ya vemos el futuro a corto plazo. Ya vemos que si tú pones un sistema y quieres llamar medicina de precisión en tu comunidad, asumiendo que hiciéramos lo mismo en todos los hospitales de la comunidad, a un panel de 7 genes, tú ya ves que esto se está quedando corto, o que lo digamos, admites que se haga basal, pero es que ya estamos en identificación de mecanismos de resistencia. Entonces, ese diálogo en algo tan cambiante tiene que ir de la mano de los profesionales, y no me vale que digan que te tire de la mano a un médico, porque todos sabemos que cada uno nos vamos especializando en una cosa, y somos las sociedades científicas, y el paraguas de FACME lo que intenta es potenciar esos 120.000 socios que representa a todas las sociedades juntas para las cosas transversales. Son lo que podemos decir, no inviertas en un panel de 7 genes porque es que mañana ya son 40, te es más coste efectivo. O tienes que organizarlo en red porque no tiene ningún sentido tener un comité de molecular en cada hospital, y lo que tiene que haberlo es que trabajes en red para que asegures que todos los pacientes tienen acceso a lo mismo y que se integren esos profesionales de otra forma. Es decir, yo creo que de verdad nuestro papel es súper importante y que no es tan reconocido como debería. Y perdón si me he extendido mucho. Perfecto. Muy bien. Y Isabel, Pilar ya ha apuntado algunos de los retos actuales y a futuro de la medicina de precisión y de su implantación, claro, su implementación en el Sistema Nacional de Salud. En tu opinión, ¿cuáles son los retos fundamentales a día de hoy y lo que puede ocurrir en el futuro? Perdón. Decía que Pilar ya lo ha mencionado. Lo que ahora mismo se está trabajando más es en biomarcadores, es la realidad del momento, que no será la del futuro, pero sí la del momento. ¿Eso qué significa? Pues que si sabemos que un paciente tiene unos determinados niveles de la expresión de unos determinados genes o de unas determinadas proteínas, o tiene una vía celular que está alterada, podemos aplicar directamente la terapia más adecuada a ese paciente. Eso es lo que conocemos como medicina personalizada, y eso pasa evidentemente por hacer una medicina de precisión que nos diga cómo está el paciente y en ese momento aplicar la terapia adecuada. Eso es lo que ahora mismo yo creo que es el reto actual, es el reto que de alguna manera Pilar mencionaba, deberíamos de tener por igual en cualquier región en España, y debería de haber pues un cruce absolutamente de datos y un trabajo en red, que ella decía, para que esos biomarcadores se puedan aplicar a cualquier paciente en cualquier lugar de España. Eso yo creo que es el reto actual. Pero no será el reto del futuro. El reto del futuro, estoy segura de que pasa por una inteligencia artificial, pasa porque con una serie de elementos que conozcamos de cada uno de los pacientes, entre ellos, por supuesto, estos datos genómicos, estos datos de rutas, pero con unos pocos elementos probablemente tendremos una ayuda más allá de nosotros, ¿no? Una ayuda computarizada en el que nos pueda asesorar aún mejor de cómo es la situación del paciente para aplicar la terapia adecuada. No sé, Pilar, si tú consideras que un poquito eso el reto.
Bueno, yo creo que va tan rápido el desarrollo tecnológico que quizá esta es una de las diferencias con años antes, ¿no? Cómo se desarrollaba la medicina, que a veces resulta difícil predecir la velocidad de los cambios. Yo creo que, vuelvo a insistir, que desde el ámbito de la oncología, claro que es el único que algo conozco, yo creo que estamos a muy poco tiempo desde un punto de vista tecnológico, sobre todo con herramientas como lo que llamamos la biopsia líquida, ¿no? Análisis de sangre, de predecir, ¿no? Que yo creo que va a ser el siguiente salto. Ciudadanos que en base a diagnóstico, ¿no? Integrando un montón de información, pues vamos a poder identificar pues tumores super micro pequeñísimos o que no obviamente hubieran tardado mucho en dar clínica, y los siguientes retos es, bueno, y eso lo tratamos igual, lo tratamos diferente, ¿no? Con eso que hacemos, pero yo creo que estamos en esto de intentar prevenir. Mientras sigamos fumando como lo hacemos, etcétera, seguiremos teniendo trabajo y necesidad de esas herramientas, ¿no? Porque la otra línea sería otra, pero en nuestro ámbito yo creo que el cambio más rápido que vamos a ver es en ese, ¿no? Al aplicar la medicina de precisión a estadios precoces, incluso aplicarlo en diagnóstico precoz. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, la prevención y también la resistencia, ¿no? Yo creo que ahora mismo, yo también estoy en el campo de la oncología básica, no soy clínico, pero mi línea de investigación es en oncología molecular. Está claro que tenemos que diseñar pues marcadores que nos indiquen, después de que un paciente ha resistido a una determinada terapia, por qué ha resistido a esa terapia y cuál sería la adecuada para continuación. Con lo cual, sí, yo creo que tanto prevención como análisis de resistencias, no solo en el campo de la oncología, ¿no? En muchísimos otros campos de patologías humanas, va a ser muy importante en el futuro. Pablo, nos oyes, espero. Quería también preguntarte a ti cuáles son, algo que añadir a lo que Isabel y Pilar. Adelante. ¿Me oís bien? Sí. ¿Me oís bien allí? Sí, vale, ahora perdona. sí. Sí, yo creo, para poder aportar en el área nuestra, en el área de las enfermedades raras, lo que comentaban mis compañeros de mesa, es eminentemente las posibilidades que hay ahora de poder introducir nuevos tratamientos. Desde el CIBERER, independientemente de las nuevas terapias génicas, biológicas que se han desarrollado muy claramente en terapia génica, por ejemplo, en anemia de Fanconi y en algunas otras enfermedades raras de base genética, la posibilidad de poder conocer bien las rutas y de la posibilidad de poder hacer análisis masivos de la información y de los datos nos ha permitido también poder reposicionar algunos fármacos que se utilizan para otras enfermedades, para tratar enfermedades comunes. Esto gracias a lo que comentaban antes, a la posibilidad de poder analizar biomarcadores, conocer rutas biológicas y en forma teórica y en forma in silico poder, digamos, proponer que los medicamentos que ya se están usando y que ya están aprobados puedan ser utilizados para enfermedades infrecuentes. En esta línea, desde el CIBERER se han reposicionado con autorización de la EMA o de la FDA medicamentos en los últimos 4 o 5 años. De lo que ha aportado España en medicamentos huérfanos, específicamente que pertenecen al CIBER de enfermedades raras. Esto es tan importante que el Consorcio Internacional de Investigaciones Raras, el cual España y los objetivos PRINCEPS para el año 2027 es poder tener el desarrollo de al menos 1000 medicamentos nuevos para tratar pacientes con enfermedades raras. Fijaros si es tan importante el tratamiento de es. Bueno, si os parece. ¿Me oís ahora? Ahora sí. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Perdonad. Decía que es tan importante la necesidad de orientar la investigación
a las enfermedades raras y al desarrollo de nuevos medicamentos, que este consorcio internacional de investigación en enfermedades raras tiene dos objetivos, uno que es nuevos medicamentos y otro diagnóstico, ¿no? Como una entidad internacional de investigación, sus dos objetivos más importantes, diagnóstico y tratamiento, que parecen solapar muchísimo con objetivos asistenciales. Pero realmente en enfermedades raras y gracias al advenimiento de las técnicas moleculares de secuenciación masiva, gracias a la posibilidad de poder analizar en forma masiva también datos, estos dos requerimientos, diagnóstico y tratamiento, están empezando a resolverse para los pacientes. Administración. En la Comunidad de Madrid tenemos varias historias electrónicas y lo sufrimos todos los días. O sea que algo tan básico como eso ni siquiera está de momento armonizado. Las historias clínicas no son estructuradas. Capturar la información es complicadísimo. Aún así hemos sido capaces, hematología conozco menos, pero sé que los grupos en el ámbito de la medicina de precisión en hematología son potentísimos y se han establecido redes de colaboración. En oncología tenemos los grupos cooperativos, los esfuerzos de las sociedades, alianzas que ni siquiera están organizadas en grupos cooperativos, pero de pacientes de profesionales. En mi ámbito es muy habitual que si tú identificas una alteración molecular porque tienes acceso a una plataforma que, por ejemplo, en nuestro centro la pagamos los reactivos con el dinero que obtenemos de los ensayos clínicos, porque no está financiado en la Comunidad de Madrid, te pones de acuerdo por teléfono si hay un ensayo en otro centro. O sea que, digamos, tejemos redes para ayudar a nuestros pacientes, pero somos conscientes de que esto bien hecho llegaría muchísimo más, y de ahí un poco a veces la frustración de que no seamos capaces de llegar más lejos, ¿no? ¿En tu entorno, Isabel? Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con Pilar. Lo que ocurre que es verdad que en el ámbito científico las redes se estructuran más fácilmente porque en general no hay problemas legales de compartir datos. O sea, yo creo que, excepto la parte en la que trabajamos con muestras humanas, en eso es exactamente igual, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese aspecto hay quizás un entramado más fluido de contacto, de compartir técnicas, de experimentos que si no las puedo realizar en mi laboratorio se hacen en otro laboratorio, da igual que esté en La Coruña, en Cádiz o en Madrid. Es decir, que en ese aspecto yo creo que tenemos un poquito de más avance porque llevamos trabajando pues con el fin de intentar conseguir que se haga buena ciencia y de gran calidad en España. Pues estamos colaborando no solo dentro de España, sino también con otros centros extranjeros. Ahí hay un poquito más de camino hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que es cierto que ese camino no sirve de nada si no existe un camino similar dentro del campo médico, ¿no? Y entonces es verdad que en eso tengo la misma experiencia que Pilar ha comentado, y es que pues es necesario hacer ese cruce de información y esa colaboración casi personalizada por el clínico que busca las alianzas, ¿no? O el centro clínico que busca las alianzas. Es verdad que yo creo que los ciber, como Pablo decía, han ayudado mucho. Los ciber son centros en red en diversos campos de la medicina y de las patologías humanas, y yo creo que mi experiencia también en otro ciber es que estos ciber ayudan. Esto ha sido una iniciativa del Ministerio de Sanidad. Todo ello dentro de un campo de investigación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ahí también hay una colaboración muy estrecha que además es imprescindible para mantenerse en esos centros. Pero se queda en la parte más de investigación. Cuando pasamos ya a la realidad clínica, pues hay un poquito más de problemas, como Pilar comentaba, y sobre todo que depende de la comunidad donde vivas. Las cosas son de una manera o son de otra, ¿no? Pablo, no sé si nos oyes, si sigues con nosotros, si quieres añadir algo al tema del trabajo en red en tu ámbito de conocimiento y de trabajo. Sí, estoy escuchando. Reforzar un poco lo que habéis comentado y no completamente de acuerdo. Tener en cuenta que las estructuras de ciber, que ya llevan 15, 16 años, han
ayudado muchísimo a la investigación en sus áreas monográficas cada uno, correspondientes a cada una de los ciber. En este momento se han incorporado ahora el año pasado 2 ciber más, el ciber de tecnología, y se ha reincorporado la estructura ciber, el ciber de enfermedades neurodegenerativas, y en este momento conforma una red de 13 áreas monográficas en las cuales no solamente se trabaja en red dentro de la área, sino en cada una de las monográficas, con un total de... Pablo, no te oímos, disculpa, no te oímos entrecortado. Como país financiado. No sé qué hacer, no sé si me oís ahora. Te hemos perdido. Ha habido un momento que te oíamos entrecortado y no te oíamos realmente el último minuto, básicamente. Sí, si no te importa volvernoslo a repetir. No sé si ahora me oís. Sí, ahora te oímos perfecto. Vale, pues decía que específicamente los ciber han venido a contribuir con un enorme bagaje de investigación para el país en sus áreas monográficas específicas. Decía que este año se ha incorporado el ciber de infecciosas y se ha incorporado al bloque administrativo el ciber de neurodegenerativas, y que en este momento son 13 áreas monográficas con un impacto muy importante en cantidad de grupos, más de 700 grupos, más de 8.000 investigadores, y con un presupuesto que viene del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia, y que produce y ayuda para investigar no solo dentro de cada una de las áreas, sino también de investigación en red, ya interáreas, o sea, entre 2 ciber en particular. Y la producción científica está siendo muy potente. Tener en cuenta que cada 50 minutos aparece en PubMed una publicación con la afiliación ciber, es decir, hay alrededor de 30 publicaciones por día de filiación ciber, una producción que en este momento está siendo probablemente la más importante de todas las agencias de investigación en el país. De forma tal que no puedo más que coincidir con lo que habéis comentado, en función de que el trabajo en red es fundamental, que no se puede poner un centro de trasplante en cada hospital, que no se puede poner un centro de secuenciación de altísima capacidad en cada hospital del país, que se necesita trabajar en red, que se necesita colaborar, y que la forma de mejorar y de poder ponernos a la altura de otros países es esa, ¿no? Funcionando en red, colaborando. Por dar solo un ejemplo, países probablemente del entorno nuestro no tienen enormes cantidades de centros de secuenciación, sino que lo que han hecho es organizar el diagnóstico y la investigación en forma de red, y esto optimiza muchísimo las capacidades de diagnóstico y de actualización tecnológica de estos centros. Eficiente, pero también yo creo que es un punto importantísimo para asegurar la equidad. ¿No? Es una manera de asegurar que la innovación llega a todas partes. También, Isabel, tú lo has mencionado al principio, has mencionado que también había otros actores más allá de las sociedades científicas, de los profesionales sanitarios, de las sociedades médicas, de la administración, que también se ha mencionado, los pacientes. ¿Hay algún actor más en la medicina de precisión y cuál sería su papel? O de algunos de los que hemos mencionado todos, quizás el del paciente es el que menos hemos mencionado. En vuestra opinión, de nuevo, ¿hay más actores y cuál debería ser su papel?
Sí, lo que yo mencionaba al principio es que aparte del ámbito sanitario en el que nos encontramos y el ámbito científico alrededor de ese ámbito sanitario que quiere contribuir de alguna manera a los avances tecnológicos, existen claramente protagonistas detrás de todas esas altas tecnologías que sin lugar a duda tienen que participar, y tienen que participar en innovación, tienen que participar en el diseño de nuevas herramientas tecnológicas que puedan abrir aún más esa capacidad de la medicina de precisión. Ese diseño de prevención, ese diseño de biomarcadores, ese diseño de nuevas terapias lleva detrás unas tecnologías que nos aportan parámetros sobre el paciente, y esos parámetros que conocemos del paciente es lo que nos van a permitir avanzar en nuevos diseños terapéuticos. Pero además esas nuevas terapias también pueden involucrar nuevos elementos, nuevas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que está clarísimo que detrás están ingenieros, están físicos, están matemáticos, es decir, informáticos. Bueno, eso es absolutamente fundamental. El área de la bioinformática ha progresado de una manera, vamos, espectacular en los últimos años. Cuando antes había un bioinformático por institución, ahora casi tenemos un bioinformático por grupo de investigación, con lo cual pues los grupos cada vez son más pluridisciplinares. No podemos trabajar en lo que no sabemos y cada uno tenemos nuestra especialidad. Por lo tanto, hay un gran número de actores detrás que son absolutamente imprescindibles. Yo mencionaba antes también la parte legal. O sea, está clarísimo que tenemos que tener un soporte legal detrás de tratamiento de datos, de protección al paciente, y por lo tanto pues el campo legal también es importante. Y por último, los pacientes. Seguro que vosotras podéis hablar muchísimo mejor de lo que son la relevancia de las sociedades de pacientes, ¿no? De qué manera ellos deben de también trabajar también en red, de alguna manera, y que sin lugar a dudas tienen que ser pues el elemento más relevante en este camino, porque ellos son los que tienen la capacidad de decisión final de la terapia, que por supuesto el clínico les aconseja, ¿no? Y tienen que conocer bien para poder tomar esas decisiones. Si no conocen, va a ser mucho más difícil, ¿no? Yo cuando mi madre va al médico a veces vuelve y dice: no me he enterado de nada de lo que me ha dicho, pobrecita, porque solo tenía 2 minutos para atenderme. Entonces, todo eso tiene que cambiar un poco. Tenemos que tener más capacidad de transmisión hacia los pacientes de qué es esta medicina innovadora, ¿no? Que va a permitir que a ese paciente con un conocimiento más profundo de la situación en la que se encuentra se le pueda pues anticipar cómo va a progresar la enfermedad, aconsejar un determinado tratamiento que va a ser más eficaz que otro, para que al final ellos son los que toman la decisión, ¿no? Entonces yo creo que sí que la transmisión de conocimiento al paciente es muy, muy importante. Yo, si me dejáis en esa línea, diría que también tenemos que incorporar a economistas de la salud. O sea, yo creo que lo que se nos viene sobre todo son desarrollos tecnológicos potentísimos. Me da igual que estemos hablando de tecnología, ¿no?, de Next Generation Sequencing, o a lo mejor de radiología, ¿no? Viene toda la radiómica, la integración, eso va a necesitar equipos más potentes, todo lo que tiene que ver con la informática. Entonces necesitamos a los ingenieros, a todos los técnicos detrás, pero también tenemos que definir qué es coste eficaz, qué es la coste-utilidad, en qué nos queremos gastar como dinero país. Tenemos que integrar esto en nuestro debate, ¿no? De hecho, yo creo que los médicos, nos guste o no, que normalmente todo lo que tiene que ver con economía nos gusta poco, pero tenemos que conocer ese lenguaje, tenemos que estar implicados, tenemos que pelear por lo que creemos, y las sociedades científicas y FACME en ese sentido también desarrolla mucho, porque el dinero que hay es el que hay. Tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades y qué nos podemos permitir como país, como comunidad, como hospital, con lo que sea. No quiere decir que haya hospitales de primera, de segunda, de tercera, pero también aquí tendrá que ser coste efectivo organizar la red. O sea, lo que tenemos que proteger es a los pacientes. No tenemos que duplicar la tecnología. Ya no estaba hablando solo de medicina de precisión, ¿no?, sino de todo lo que se nos viene. Entonces, eso, y luego las patronales,
Por ejemplo, en el caso estoy hablando de farmaindustria, FENIN, pues por ejemplo en medicina de precisión, en oncología, cada vez que un biomarcador ha definido un subgrupo de pacientes que se benefician de un tratamiento, normalmente esa compañía primera que tiene el primer fármaco de esa línea ha tenido que montar una cierta red para dar cobertura. Obviamente ellos al final es para que se prescriba su medicamento, pero que para que los pacientes pudieran ser identificados. Entonces, bueno, eso es una inversión de dinero, que ellos lo primero que te dicen que ese no es su negocio, y en el resto del mundo eso no lo hacen esas compañías, que es una pérdida de oportunidad, porque además esos datos se pierden, o sea, no se suman con otros, entonces no sirven para decir que si luego viene otro fármaco en la población en España que si tienes alteraciones X o Z, es decir, pero bueno, a lo mejor hay que considerar y incluirlos desde el punto de vista de la farmacoeconomía, cómo se incorporan, pero son actores importantes, porque si al final deciden que no es coste efectivo tener fármacos en España o hacer tecnología, yo qué sé, pues es que nos vamos también a una medicina mucho más antigua. Entonces entiendo que las patronales a su nivel pues también tendrán que ser actores que haya que meter en el discurso, y desde luego los pacientes y las asociaciones de pacientes, los pacientes a título individual, pero desde luego las asociaciones de pacientes, vamos, las mareas rosas del cáncer de mama es porque las mujeres se han movido muchísimo, ¿no? Que no las hay en otras cosas, y han conseguido cosas que desde el lado profesional probablemente no hubiéramos conseguido nunca, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, nos quedan 5 minutillos, no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, hay un micrófono. Hola, bueno, yo soy Francisco Miguel Torres, trabajo para una empresa, soy responsable de España, una empresa de inteligencia artificial, así que creo que he llegado al sitio adecuado. Mi pregunta va un poco dándole la vuelta a las ideas que habéis presentado, ¿no? Habéis presentado las sociedades científicas y médicas como aglutinantes, ¿no? Bottom-up, aglutinadores, creadores de lobby. Mi pregunta va un poco también en la dirección contraria. ¿Veis que tienen un rol también en la adopción de nuevas tecnologías por parte de los profesionales en salvar estas reticencias, por ejemplo, al uso de datos, pues a mantenerlos dentro de lo que sería, ¿no?, la innovación tecnológica? Un poco pues para que elaboréis sobre esta idea, si os parece bien. O a futuro, bueno, si no lo hacen ahora o no tienen estructuras, si lo deberían hacer a futuro. Gracias. Bueno, yo creo que sí, que sin lugar a dudas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Desde COSTE y desde FACME también, y Pilar lo puede comentar, tenemos reuniones frecuentes con los sectores políticos, tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Economía, es decir, que esa relación es la que puede facilitar que nosotros de alguna manera transmitamos, si hay un problema determinado que sale de una ley que prohíbe X, ¿no? Pues ir bueno, haciéndoles partícipes de la necesidad de nuevas leyes o de cambios en algunos conceptos. Y yo creo que sí, yo creo que eso, tanto desde FACME como desde COSTE, yo creo que son dos elementos absolutamente importantísimos en la relación con los sectores políticos responsables de todos esos hechos, de que tengamos problemas de protección de datos o de transmisión de información o que no tengamos una buena red colaborativa. Todo eso yo creo que son fundamentales. También asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer tienen la capacidad de conectar, ¿no?, con esos sectores políticos. Yo creo que la unión entre nosotros es lo que puede facilitar el diálogo. Bueno, suscribo todo lo que acaba de decir Isabel, ¿no? Desde luego, yo creo, estamos convencidos de que nuestro papel es eso, ¿no? Hacer incidencia política, transmitiendo todas las cosas desde FACME que son transversales a todas las sociedades, y desarrollo tecnológico, todo, ¿no? Inteligencia artificial, pues es algo común a cualquier especialidad, a un nivel o a otro de desarrollo, pero que viene para quedarse, ¿no?
Otra cosa es, bueno, cuánto caso nos hagan, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, que tenemos las estructuras transversales, entendiendo transversales, ministerio, partidos políticos. Nosotros llevamos una ronda ahora también de contactos con todos los portavoces de sanidad en el Congreso. Esto. Y luego muchas veces el discurso es que como la sanidad es transferida y está a nivel de la comunidad, entonces yo sinceramente creo que en el fondo al final, aparte de los pacientes, son los ciudadanos. Lo que pasa es que yo siempre comento que creo que la mayoría de los ciudadanos piensan que tenemos un sistema de salud muy bueno y tienen razones para creerlo, pero que los resultados son iguales en todos los lados. Y eso los que trabajamos dentro sabemos que no es verdad, pero como no tenemos datos, no tenemos resultados en salud, pues entonces no hay tanto movimiento ciudadano para exigir cambios si fuera el caso, ¿no? Entonces, parte de eso es en lo que también estamos nosotros ahora, ¿no? Yo, si me permitís, muy brevemente, efectivamente hay mucha reticencia y poca cultura de compartir datos, a veces bajo la excusa de que son potencialmente puedan infringir o alterar la confidencialidad de los pacientes. Pero yo creo que muchas veces los datos agregados de un hospital, de una comunidad autónoma, no infringe para nada la privacidad de los pacientes, y esos datos serían terriblemente útiles para poder, con transparencia, poder ser publicados y poder ser analizados y poder utilizar herramientas como decía la persona que preguntaba, de inteligencia artificial, para el beneficio de todos. Podríamos saber perfectamente en qué franjas horarias acuden ciertas patologías a las urgencias de los hospitales y tener desarrollado elementos de predicción y de preparación para estar preparados para esas urgencias en particular. Y con eso, con el ejemplo de las urgencias, es solo un ejemplo, ¿no? Pero podríamos, digamos, utilizar los datos de los hospitales de España, o de al menos de una comunidad, de cada comunidad autónoma, para poder elaborar algoritmos y elaborar bots de asistencia a los pacientes y muchas otras herramientas que podrían ayudar. Totalmente. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta más? Una última pregunta. Muchas gracias. Soy Luis Blanc, yo intervengo en la mesa próxima. Yo creo que hemos centrado mucho en todo el tema de lo que son fármacos, pero para mí el problema son los nuevos modelos de colaboración público-privada, que si no avanzamos en esto, todo lo que decís no podrá ser. Porque nosotros, es decir, los cibers, que se ha hecho una glosa al ciber, está muy bien que se publique un paper cada 50 minutos en PubMed, pero ¿cuántas patentes publican los cibers y spin-offs creadas? Con los dedos de la mano. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, este es el problema para mí. Entonces, yo creo que hay que centrar el problema de decir, nosotros tenemos unas enormes capacidades de generar conocimiento, pero este conocimiento tiene un valor y tenemos que ser capaces, en este caso, de darle este valor. Hablamos de innovación. Es perfecta la innovación, pero la innovación tiene que generar retorno económico. El sistema sanitario que tenemos yo creo que es muy bueno. Si preguntamos a la gente, en general es muy bueno. Los indicadores de Lancet y tal son todos muy buenos. Pero para mantener esto, tenemos que ir a nuevos modelos de colaboración público-privada, es decir, con la industria. Estamos hablando, aquí ya está de inteligencia artificial, pero hablamos de software, wearables, tecnología, en fin, nuevas profesiones. Podemos hablar de esto. Y esto es muy importante que aquí, no sé si vamos a tener apoyo político o no, pero desde luego, y basados en la ley de la ciencia, que nos abre muchas puertas, es decir, el camino ancho de la ley permite mucha cosa, y entonces tenemos que ir por este camino, y sobre todo industrializar todo esto en nuestro país, porque esto es la generación de retorno. Pero quizás nos falta aprendizaje, porque realmente, a ver, primero, tampoco tenemos una industria privada en España con la fuerza que tienen otros países, no nos engañemos. Hay iniciativas por parte del propio Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Sanidad de proyectos público-privados que sabemos positivamente que no se cubren, es decir, no se solicitan el número de proyectos para cubrir esos dineros, esos son los dineros, claro, son préstamos a la empresa, eso es verdad, no es una subvención. ¿Pero por qué? Porque nos falta aprendizaje, por tanto, por parte de la parte privada, de acercarse a la pública para ampliar sus conocimientos y tener mayor capacidad, y por parte nuestra, que publicamos el paper.
Nosotros publicamos el paper, porque si hacemos una patente o tenemos una colaboración con una privada, los resultados se quedan en el cajón y nuestro doctorando pues se va con una tesis fabulosa, pero sin el paper. Entonces, yo creo que necesitamos aprendizaje y esto lo transmito sobre todo a las futuras generaciones. Yo ya tengo muchas canas, pero está clarísimo que necesitamos un aprendizaje desde la universidad para que en este país se considere que es mucho más importante la transmisión de conocimientos a la sociedad y que se haga realmente un uso de esos conocimientos para beneficio, en este caso, evidentemente, de unas terapias, una prevención, unas terapias de una enfermedad, que no que se queden pues escritos estupendo en una revista muy buena que nos da prestigio a los académicos que mostramos eso para demostrar lo buenos que somos, pero que al fin y al cabo pues no se transmite tanto a la sociedad. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo y nos falta aprendizaje, y ese aprendizaje es lo que tendríamos que motivar en los próximos años. Bien, pues sí. Brevemente para contestarle a la persona que ha preguntado, estoy de acuerdo, necesitamos muchísima más colaboración pública-privada, también un poco a despenalizar a la industria privada y a los hospitales privados, que muchas veces se les pone como culpables de situaciones y como parte del problema y no como una solución. Yo puedo solo hablar del CIBERER, que es el que tengo datos frescos y en la cabeza. No son un puñado de patentes. CIBERER tiene en estos años más de 50 patentes en activo y varias spin-off creadas que generan dinero y que generan recursos que revierten al sistema. Es muy poquito y que es poco en comparación con la producción científica, estamos de acuerdo, pero necesitamos estimular esta cultura que no tenemos en España y que tenemos que mejorar. Pero no es solamente publicar, tenemos realmente muchas patentes con titularidad de ciber y muchas spin-offs también con titularidad de ciber. Muy bien, pues yo creo que si no hay nada, si no queréis añadir nada más, vamos a dar por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos por la participación y también a la audiencia, y yo creo que nada más. Con esto cerramos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.